Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltaban mis enemigos, tropiezan y caen. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de Francisco Roa Valero, María de la Paz Zambrano, Luis Omar Roa Zambrano, Lázaro Roa Zambrano, José Germán Morán Ramírez, Domingo Morán Ramírez, Alejo Morán Ramírez, Constantino Morán Ramírez, Herculano Morán, Clemente Ramírez, Gregorio Ramírez, Juana Ramírez, Magdalena Martínez, Eulalia Martínez, Elodia Morán Ramírez, Mercedes Ángeles, José Guadalupe Mendoza, Cirilo Mendoza, Feliciano Lázaro, María Lázaro, Celerina Sánchez, Pedro García, Natalia Morán, Tomasa Rodríguez, Higinio Martínez Rodríguez, Israel Martínez Rodríguez, Javier Martínez Martínez, por los no nacidos y todas las almas del purgatorio, Juan Carlos García Morales, Manuel Morales, Rafael Morales, José Francisco Morales, Rigoberto Jaque, Pedro Rubén Jaque, las almas del purgatorio, especialmente las que están prontas a salir, Diego Uriel Valenzuela García, Jesús González Lozano, Raudel González Reyes. Oramos también por la salud y recuperación de Alejandro Salazar Gutiérrez. Oramos por la salud y vida de Ted y Paulina Ar. Oramos por la salud de Monseñor John Esef. Oramos por la vida y protección, bendición de la familia Salazar Gutiérrez para que Dios les dé el don de la fortaleza. Oramos por la salud y recuperación de Juan Castillo. Oramos por la conversión de Jonathan y Jesús Alejandro Robles. Por la conversión de Giovanni Isabel Iñigue, José Guadalupe Bernal y Aristeo Vázquez. Por los que no tienen trabajo. Oramos por la salud, vida, protección y pronta liberación de Juan Fernando Jarillo. Oramos por la salud de María de Jesús Cervantes. Oramos por la conversión y protección de la familia Arana. Oramos por la familia Jarillo Carrillo, para que Dios le dé el don de la fortaleza. Y oramos por la iglesia necesitada. Oramos por la familia de Diego Valenzuela, papás, hermanos, esposa, hijos, para que Dios les dé la fortaleza. Oramos por la salud física y espiritual de Giancarlo Pérez. Y oramos por la salud y recuperación de Marcelino Soto Ríos, para que Dios les devuelva la tranquilidad. En este día ofrecemos esta Santa Misa por el alma de Héctor Velandre al cumplir un mes hoy de haber partido a la casa del Padre. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestra súplica y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbe en Galad le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche.
Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Pero también meditamos el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. El libro de los Reyes nos muestra a nosotros cómo Dios muchas veces nos quiere enseñar que debemos cada día es buscarlo a Él de todo corazón. Hay que buscarlo a Él de todo corazón. La gente a veces anda buscando a Dios por los rincones. ¿Por qué? Porque el libro de los Reyes nos muestra que el pueblo se había alejado de Dios, había abandonado a Dios. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros muchas veces que nos alejamos y abandonamos ¿a quién? A Dios. Nos volvemos personas idólatras.
Y eso era lo que pasaba en el primer libro de los Reyes. Aquel pueblo se había alejado de Dios hasta tal punto que mire cómo nos lo va a decir a nosotros el libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Oye, Dios mandó a un profeta. Y escuchemos, ¿a cuál profeta fue el que envió? Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tibes, en Galaad, le dijo al rey Ahab. Mire, ¿cómo se llamaba el profeta? Elías. Dios lo mandó para que hablara con el rey. Y escuche. Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo. Ustedes y yo, al igual que el profeta Elías, estamos llamados. ¿A qué estamos llamados? ¿A qué? ¿A servirle a quién? A Dios. Ustedes y yo estamos llamados es a servirle a quién. Cuando nosotros estamos en la iglesia, no le estamos sirviendo a los hombres. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro. Porque cuando yo le sirvo a los hombres, yo me decepciono de ellos. ¿Y dónde voy a terminar yo? En una iglesia protestante. Porque me olvido muchas veces de que le estoy sirviendo es a quién. A Dios. Y termino alejándome de Él. Porque creo que le estoy sirviendo eso a una persona. Y yo por eso siempre he dicho, oye, ustedes a mí no me sirven. Ustedes aquí le sirven es a quién. A Dios. El servicio que usted presta dentro o fuera de la iglesia tiene que ser un servicio ¿para quién? Para Dios. El profeta Elías le servía solamente ¿a quién? A Dios. Y ustedes y yo estamos llamados a eso. Oye, a quien yo sirvo. Elías estaba claro para quién era el servicio que él estaba haciendo. Usted debe tener claro a quién le está sirviendo. Si usted se confunde y dice, yo pensé que le estaba sirviendo al Padre, pues déjeme decirle que usted estaba ¿qué? Estaba equivocado. Porque aquí no están para servirme a mí. Ustedes aquí están es para servirle ¿a quién? A Dios en lo que hace. El buscarle una silla a una persona no es porque le estoy sirviendo a un hombre, sino porque le estoy sirviendo ¿a quién? Oye, doy testimonio de Jesucristo. Y Elías lo tenía claro. A Dios a quien yo le sirvo, Que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. dijo Elías, a Dios a quien yo le sirvo, manda a decirle a usted que no va a haber lluvia, que no va a haber rocío, si yo no lo mando, dice la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor estaba castigando ¿a quién? Al pueblo. A ver, ¿qué pasa cuando no hay lluvia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay lluvia? Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta de las cosas o no? ¿Sí? Ahorita estamos en tiempo ¿de qué? De lluvia. ¿Qué pasa cuando llueve? No, ¿quiere que le diga qué pasa cuando llueve? La gente no viene a misa. Sí, cuando llueve la gente no viene a misa. Sí, uno se da cuenta. Si es domingo y amanece lloviendo, la gente se arropa más y dice, no, yo voy en la tarde. Yo voy en la tarde, ahorita yo voy a dormir. Sin saber si el padre va a dar misa o no. ¿Verdad? El domingo en la tarde. Y si van el domingo en la tarde a la misa y el padre no van, entonces se molestan. Ay, pero es que ese padre no quiere dar misa. No, es que usted es el perezoso porque no vino en la mañana. ¿Sí? ¿Queremos echarle la culpa a quién? Al otro. Oye, dice la palabra de Dios que el profeta a quien le servía dijo, mire, no voy a mandar la lluvia, no voy a mandar el rocío. Nosotros vivimos tiempo de lluvia y tiempo de verano. ¿Qué pasa en el tiempo de verano? El calor nos agobia, ¿sí o no? Los pastos se secan, ¿sí o no? Los animales se mueren, ¿sí o no? Porque no hay ¿qué? Agua. Y todo el mundo anda buscando. Y todo el mundo dice, uy, es que este verano ha dado ¿qué? Fuerte. Sí, porque miren, no se puede sembrar nada. Los que son agricultores dicen es que todos los días hay que salir a regar la siembra. Si no se riegan, no se dan las cosechas. ¿Qué pasa?
que cuando usted se aparta de Dios, su vida va muriendo. Porque Dios es el único que nos da a nosotros, ¿qué? La vida. Usted se aparta de Dios, deja de comulgar, se deja de confesar, deja de vivir de los sacramentos, deja de escuchar la palabra de Dios y su vida se va volviendo ¿qué? Árida. Porque la palabra, los sacramentos, los mandamientos y las obras de caridad son la lluvia, es la gracia que le da vida a nuestra vida. Y si no tenemos eso, nuestra vida, a pesar de que estemos vivos, pues nos vamos cayendo en la aridez. Por eso dice la palabra de Dios, el pueblo cayó en idolatría y el Señor le quitó a ellos la lluvia para demostrarles que Él es el único que puede devolverle la vida ¿a quién? A las personas. Y ustedes y yo que servimos a Dios, tenemos que ser obedientes ¿a quién? A la palabra. Por eso Elías le dice al rey Ahab, mire, yo le voy a decir a ustedes, no habrá lluvia si yo no lo mando. Y mire con atención. Luego el Señor le dijo a Elías, después le habló Dios a Elías y escuche lo que le dijo. vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Dice la palabra de Dios, Dios le habló a Elías y lo mandó a un lugar lejano. ¿Y sabe qué hizo Elías? Hizo caso a la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y yo tenemos que ser obedientes a la palabra, a lo que el Señor nos manda. Y escuchen. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Oye, Elías escuchó todo esto que le dijo el Señor. Váyase al torrente de Querí y allá quédese, que yo voy a enviar unos cuervos para que le den a usted ¿de qué? Y beba del torrente. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Elías hizo lo que le mandó el Señor. ¿Qué hizo Elías? Fue obediente. La pregunta para usted, ¿es usted obediente a la palabra de Dios? ¿O usted de lo que escucha la palabra de Dios y no le hace caso a esa palabra? Oye, porque la palabra de Dios nos está diciendo, Elías hizo lo que el Señor le había mandado. ¿Cuántas veces el Señor no nos manda cosas a nosotros que hacer y nosotros muchas veces ¿qué hacemos? No le somos obedientes a Dios. Oye, el Señor nos dice, mire, si no se bautizan no pueden entrar al reino de los cielos. Si no reciben no pueden alcanzar la vida eterna. Si no se casan no pueden santificar su vida. Oye, y nos dice a nosotros, apártense del pecado y vivan en la gracia. Elías, que le servía a Dios, era obediente a la palabra de Dios. Si ustedes y yo estamos en el servicio, tenemos que ser obedientes ¿a quién? A la palabra de Dios. Y escuchen. Y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Oye, Elías hizo caso a la palabra de Dios. Y creyó en la providencia de Dios porque Dios le dijo, mire, voy a mandar unos cuervos para que le lleven comida a usted. La pregunta es, ¿usted cree en la providencia de Dios? Ahorita que usted está bueno de salud, ¿usted cree en la providencia de Dios? ¿Usted se esfuerza por buscar primero las cosas de Dios y por atender a la palabra de Dios? ¿O usted de los que se esfuerza primero por las cosas del mundo y dice, no, yo después dejo las cosas de Dios? Para después yo rezo, para después voy a misa, para después lo bautizo. Es que ahorita no, mejor dejémoslo para más adelante. Ahorita no me voy a casar, yo voy a dejarlo para después. Cuando el Señor nos invita a nosotros primero a escuchar su palabra y segundo a ser obedientes a ella para tener confianza en la providencia de Dios. Porque Dios en cada sacramento está su providencia. Oye, en el sacramento del bautismo nos dice que se nos abre la puerta del cielo, pero en el de la Eucaristía se nos dice a nosotros que tenemos vida eterna, mientras que en la penitencia se nos dice que se nos perdona nuestros, y así sucesivamente. Confiar en esa providencia que Dios nos está hablando por medio de su palabra.
Elías lo hizo, se fue a vivir como el Señor se lo había indicado. Oye, Dios muchas veces, cuando nosotros nos alejamos, nos castiga y no manda la lluvia sobre nuestras vidas. Y escuchen bien, Elías hizo caso, se fue. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Oye, y lo que el Señor dice, eso Él lo cumple. Que si Él nos habla del bautismo, Él lo va a cumplir, se nos va a abrir los cielos. Que si Él nos habla de la Eucaristía, Él lo va a cumplir, nos va a dar la vida eterna. Que si nos habla a nosotros de la confesión, Él lo va a cumplir, nos va a perdonar nuestros pecados. Lo que Él dice, el Señor lo va a cumplir. Por eso cuando celebramos la Santísima Trinidad decíamos, oye, ¿dónde está el Padre? Está el Hijo y está el Espíritu. Están los tres. Oye, y aquí en el libro de los Reyes nos lo muestra a nosotros. Dios es cumplidor de sus promesas. ¿Por qué nosotros muchas veces dudamos de la providencia de Dios? En la vida espiritual. Porque a lo mejor en la vida material yo me esfuerzo y creo que con el sudor de mi frente estoy ganándome las cosas. A pesar de que Dios es el que nos da a nosotros, ¿qué? La vida. Yo me levanto, camino, río y hablo. ¿Todo es gracias a quién? A Dios. Porque si Dios quiere, me quita el habla, me quita el caminar y me deja postrado en una cama. ¿Y voy a hacerlo yo por mi propia voluntad? ¿Me voy a levantar? No voy a poder hacerlo. ¿Cuántos enfermos no hay en una cama? Y esos enfermos viven es de la providencia ¿de quién? Esperando que los hijos, los sobrinos, los primos, los nietos o los vecinos, si no tiene a nadie, oye, que lo ayude. Y Dios mueve los corazones, porque Él lo que nos promete lo hace. Y yo tengo que reconocer a Dios entonces. Oye, no me voy a alejar de Él. A veces lo hago por mi soberbia, por mi orgullo, por mi cabeza dura que no quiere entender las cosas como Dios me las pide. Y me convierto como aquel pueblo que me alejo, que soy idólatra, que no escucho la voz de Dios. Y llega un momento de que nos volvemos tan cabeza dura y ponemos nuestro corazón tan duro, oye, que Dios tiene que tomar estas medidas. Dejó al pueblo a su merced. ¿Ustedes quieren vivir de esa manera? Vivan. ¿Quieren vivir en la idolatría? Vivan. Y luego el Señor va a mostrar al profeta otra vez. ¿Por qué? Porque aquel pueblo se volvió idólatra y adoraban a otro Dios, al Dios de Baal. Luego más adelante saldrá Elías y le va a decir a aquellos profetas que tenían al Dios Baal, le va a decir, bueno, hagamos lo siguiente, prendan fuego ustedes, dígale a su Dios que le prendan fuego al sacrificio y después yo lo hago. Y pasaron el día y todo el día y nunca pudieron hacer nada. Para enseñarle al pueblo de que hay que creer es en quién, en las promesas de Dios. Ustedes y yo estamos aquí es para creer en las promesas de Dios. Y por eso el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, oye, Jesús nos habla a nosotros de la bienaventuranza. Dice la palabra de Dios que Jesús cuando vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. El monte de la bienaventuranza no es algo sencillo, sino es bien alto. Solamente aquellos que podían subir fueron los que pudieron escuchar. No era algo fácil de subir. Mucha gente se quedó. Quienes lograron subir, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús subió al monte se sentó y entonces se le acercaron sus discípulos. Solamente aquellos que pudieron subir con Jesús al monte escucharon esto. Mire lo que escucharon. Subieron y les enseñó así. Entonces comenzó a hablarles y les enseñó diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los corazones limpios, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. El Señor le dijo la bienaventuranza, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué significa eso? Oye, que el Señor nos invita a nosotros a vivir en la humildad, que el Señor nos invita a nosotros a vivir en la compasión, que el Señor nos invita a nosotros a ser fieles a Él, no a las cosas del mundo. El Señor nos llama a nosotros cada día a ser humildes. ¿Para qué? Para nosotros no alejarnos ¿de quién? De Dios. Es la soberbia la que me aleja de Dios. Es el orgullo lo que me aleja de Dios. Es la prepotencia lo que me aleja ¿de quién? De Dios. La humildad lo que hace es acercarme. La compasión lo que hace es acercarme a Dios. La fidelidad lo que me hace es perseverar en esa búsqueda de Dios. Por eso el Señor le enseña a los discípulos eso. Oye, hay que ser humildes, hay que ser misericordiosos. Siempre pensando, por eso el Señor dice felices, dichosos, porque vamos a alcanzar nosotros la vida eterna. No andamos buscando las cosas del mundo, sino andamos buscando las cosas de Dios. Por eso yo debo ser humilde para reconocer siempre mi pecado. Yo debo reconocerlo. Oye, no estoy viviendo como Dios me está enseñando, como Él me está hablando. Yo quiero ser feliz. Oye, tengo que ser humilde. Cuando el Señor nos dice a nosotros pobres, nos habla a nosotros ¿de qué? De humildad. Usted no sabe que los más pobres son los más ¿qué? Y los que tienen más son los más ¿qué? Prepotentes. Eso lo dice la palabra de Dios. Oye, y Dios me enseña a mí a vivir en esa humildad. Oye, cada día yo tengo que ser humilde. Cada día tengo que ser compasivo. Cuando el Señor dice, dichosos los misericordiosos porque tendrán misericordia, ¿de qué creen ustedes que está hablando? No es solamente de perdonar, sino es de ayudar al hermano en sus necesidades. Esa es la misericordia, esa es la compasión. Ver a mi hermano, cuál es la realidad que vive y qué puedo hacer yo por él. Ayudar. A eso me llama a mí el Señor. Y así yo puedo limpiar mi vida, puedo limpiar mi corazón. ¿Para qué? Para poder verlo a Él. Dirá Pedro en su carta, tal como Él es. ¿Ustedes no quieren ver a Dios? Esfuércese entonces en vivir limpios de. ¿Cómo limpio yo mi corazón? Sacramento de la confesión. Así limpio yo mi corazón para poder ver a quién. Oye, pero no es solamente confesarme, sino cumplir todas estas cosas. Humildad, sencillez, compasión, fidelidad a la palabra de Dios, para no caer en idolatrías, para no alejarme. Porque la idolatría no es solamente de las imágenes, sino que la idolatría va más allá. El dinero, la lujuria, todo eso nos dice la palabra de Dios que es la idolatría. Entonces yo tengo que revisar mi vida para así no alejarme de Él, para que Dios no quite la lluvia que mi vida necesita para mantenerme. Por eso ustedes decían, oye, cuando llueve salen las flores, los árboles se ponen frondosos, crecen los pastos, los animales tienen donde beber. El agua es vida, pero más que esa vida, pues nosotros necesitamos la gracia de Dios, que es la lluvia para nuestra vida, que es donde nos hace a nosotros frondosos. Y es como el Señor nos quiere ver frondosos, pero que nosotros demos ¿qué? Frutos. Con el agua, las plantas crecen, dan semillas y a la vez dan ¿qué? Frutos. Y nuestra vida también tiene que dar ¿qué? Frutos. No solamente tiene que ser frondosa, que se vea verde, con ramas grandes, porque el Señor en esa frondosidad va a buscar si estamos dando fruto. Y si nosotros no estamos dando fruto, ¿qué nos va a decir a nosotros? Que no servimos absolutamente para nada.
Oye, la vida de la gracia tiene que dar frutos en nuestra vida y nosotros sabemos cómo vivir. Que ojalá escuchemos esta bienaventuranza para que así nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y digámosle todo con gran confianza, te rogamos, Señor. Por el Papa León XIV, los obispos y sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por todas las familias humanas, para que gocen de abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Por la intención del Papa León en este mes de junio, mes confiado al Sagrado Corazón de Jesús. Rezamos con el Papa por los valores del deporte, para que el deporte sea instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones y para que promueva valores como el respeto, solidaridad y la superación personal. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestra súplica y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos el pan y el vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este santo sacrificio, avance y gloria a su nombre para nuestro bien. Oremos. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominación y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá María Roa y Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce, por ello y todo lo suyo, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestro día, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención. Por eso, Padre, nosotros, tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Umaña, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
fue Cristo. Amén. Amén. Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Todos. ¿Quién cree en ti, Señor? No para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Héctor Belandria descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Héctor Belandria, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.